¿qué tal? Es un placer saludarle, qué bueno que nos acompañe aquí en el dictamen online y es para nosotros un gusto y para la familia Agüed Malpica, el dictamen, el decano de la prensa nacional, recibir aquí en el estudio al ingeniero Franklin Rendón González, quien es especialista y también investigador del medio ambiente. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que es muy importante para Veracruz. La ampliación del puerto. Usted que se ha dedicado a realizar este tipo de investigaciones, ¿qué nos podría decir acerca de esta ampliación del puerto hacia la zona norte de Veracruz, hacia Bahía de Vergara? Que es desafortunada, que no se ha estudiado lo suficiente, no se han analizado los riesgos que lleva implícitos de carácter ambiental, económico, social, político y cultural incluso, para que se pueda ampliar las instalaciones del puerto de Veracruz ahí en el norte. Hay una serie de elementos que de alguna forma integran una problemática o una serie de desafíos, como mencionaba, que hacen que eso no vaya a ser útil para los fines de propiciar un mayor desarrollo de aquí de Veracruz. Entonces hay razones técnicas, desde luego, y hay razones económicas. Las más inmediatas es que las personas que han estado tomando la determinación de ampliar aquí al norte no han hecho los estudios pertinentes. Estoy hablando de carácter técnico, las de carácter ambiental pueden ser consultados en las investigaciones que realizan algunos de los investigadores y que indican que existe un daño, un potencial de daño muy grande adicional en el momento de cerrar o modificar el área que ahora de alguna forma existe, aunque esté contaminada, cosa que debió haber sido atendido por la Semarnat, y que va a propiciar que se sigan dañando los arrecifes hasta, en primer término, todos los de aquí del norte, incluyendo Anegada de Adentro, y que luego posteriormente, ante la pérdida de capacidad de defensa de los arrecifes, propicien daños adicionales. Yo quiero nada más hacer mención que Veracruz es sus arrecifes. Entonces, todo esto es muy importante porque el sistema arreciifal veracruzano es el origen y el sustento de Veracruz y la protección también de Veracruz. Entonces, a partir de eso es que nosotros, cuando fuimos invitados, era subsecretario cuando llegó el proyecto inicialmente allí a la subsecretaría, encontré con que no tenían estudios ambientales básicos. Entonces les comentó y sinceramente a 10 años de eso todavía no aparecen. Esos estudios ambientales los han hecho y manejado de forma, no sé si secreta o subrepticia, porque en el momento que los presenten públicamente, que va a haber desde luego una discusión, van a reconocer que no han hecho adecuadamente su tarea, con todo respeto para Apiver, que es una empresa importantísima para Veracruz. ¿Qué afectaciones tendría para Veracruz si se amplía el puerto hacia la zona norte? Nosotros llamamos eso una presión, un estrés. Voy a poner nada más un ejemplo importante, que tiene repercusiones en el lado de Jalapa y en el lado de Orizaba. ¿Cómo se mueve la carga que llega a Veracruz? Por carretera, ustedes lo conocen. Nosotros venimos cuidándonos de los trailers con doble cabina, o como se le quiera llamar, de que vayan a fallar, porque en ese momento se llevan por delante a quien sea. Y tenemos un enorme número, 1.500 vehículos de estos que diariamente llegan al puerto. Entonces voy a hacer una observación. El puerto, y fuera de ser ampliado, pero el actual necesita una vía férrea que atienda el movimiento de la carga. Si no lo tiene, y todo se hace a partir de vehículos automotores, vamos a cometer un enorme error. Y revisen ustedes aquí en la hemeroteca cuántas personas han fallecido por accidente, por atropellamiento en la avenida Rafael Cuervo en los últimos 10 años. Esa es la presión que hay que evitar. La otra es sobre los recursos en general. Los ecosistemas que tenemos aquí en Veracruz, desde luego está el sistema arrecifal, que está protegido de muchas formas, incluyendo por convenios internacionales, pero tenemos el sistema de lagunas interdunarias, tenemos también las zonas bajas que deben ser protegidas y manejadas para evitar que vaya a ocurrir más inundaciones, tenemos la infiltración o del agua de mar o de otras cuestiones en los mantos, en el acuífero
de Veracruz, y desde luego tenemos el gravísimo problema del manejo deficiente de los residuos, de la ciudad y puerto. Pues se han basado en decir que pues esa zona, se menciona el coral, todo eso, que ya no hay vida en esa zona. ¿Qué tan cierto es sobre eso? Es absolutamente falso. Ajá. No tienen evidencia y pueden citar muchas referencias, pero no tienen evidencia. Yo no conozco un solo estudio que haya hecho la dependencia responsable, la Semarnat, y obviamente su instrumento, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en donde se establezca cuál es la condición. Y les voy a decir por qué. Debieron haberlo hecho hace 20 años. Tendríamos en este momento un punto de referencia para saber hasta dónde se ha avanzado en la destrucción o en la protección, etcétera. No se hizo, no se ha hecho. Entonces lo que están haciendo es improvisar una supuesta solución basados en que dicen, es la contaminación. Claro, Playa Norte está contaminada porque no funciona correctamente la planta de tratamiento y otras más. Y eso es lo que debiera corregir Semarnat. Pero no lo puede hacer aisladamente, lo tiene que hacer conjuntamente con el Ayuntamiento de Veracruz, que se desentiende de eso, o da la impresión de que se desentiende de eso. Pero para poder acotar este problema, o su solución, requiere del apoyo del gobierno del Estado, que siempre ha estado latente para poderlo hacer. Entonces, tiene que limpiarse Playa Norte, y eso es suficiente para que venga la recuperación del área coralina. Ok, ¿hay alguna otra alternativa en cuanto que no se apruebe la ampliación del puerto hacia el norte? ¿Hay otra alternativa? Sí, desde luego que sí. Incluso en relación con ahorita le digo, pero incluso con la ampliación al norte, en el análisis de riesgo, que es como hacemos ahora la ingeniería, uno de los riesgos importantes es que falle, y puede fallar por un sismo, puede fallar por un huracán, puede fallar por muchas razones en el diseño que tienen. Pero sí, nosotros hicimos hace 10, 11 años, empezamos el análisis de una opción, querían un puerto en el Papaloapa, en la cuenca del Papaloapa, pero nosotros determinamos, con base en toda la experiencia de los puertos que mencionaba, de Dos Bocas, de Ostión y de Altamira, que era factible o es factible hacer un puerto aquí en el litoral de Alvarado, que tiene excelentes condiciones y es más económico para poder responder a las necesidades que teníamos de ampliación. Es más, tiene derechos de vía de ferrocarril que dicen que no funciona. Entonces, todo esto lo que indica es que hay un empecinamiento, y no es de las personas, sino de la institución, en venirse aquí al norte de Veracruz. Pero Veracruz, el norte, podría ser un lugar extraordinario de carácter inmobiliario, turístico, porque es la mejor playa que tenemos en Veracruz para recibir personas. Está ahí, ha estado siempre a la disposición. Y yo tengo la impresión de que los técnicos de SCT no quieren siquiera considerarlo, porque en el momento que lo consideren, lo que quiere decir es que la elucubración alrededor de aquí del norte de Veracruz no tiene sustento. Porque es más económico, porque es más seguro, porque es más funcional. Entonces todo esto está latente aquí, es decir, los puertos no se hacen nada más para hacer negocio, los puertos se hacen para provocar un proceso de desarrollo de las comunidades. En el estudio que hicimos nosotros teníamos el análisis de las condiciones económicas y sociales de los municipios de la cuenca y también de Veracruz, desde luego. Entonces, esto nos indica que se ha soslayado la atención a esos temas tan importantes, empezando por el ambiental, que nunca lo hicieron bien, y ahora todavía no sabemos qué es lo que tienen, pero que va a entrar a evaluación incluso en consulta pública, y ustedes van a tener oportunidad de conocer cuáles son los planteamientos. Pero hay un gran número de científicos, de investigadores en general, que tienen datos y elementos para decir que eso puede dañar más aún el sistema recifal, y si falla el sistema recifal, se nos vienen abajo las defensas de Veracruz. Esa es la cuestión. Ok, bueno, pues un tema muy importante lo que es la ampliación de este puerto de Veracruz y las opciones que se pueden tener, y sobre todo el impacto ambiental, que es lo que en este momento nos debe de preocupar a todos, ¿no? Efectivamente. ¿Algo más que desea agregar, ingeniero? No, yo quiero reconocer la atingencia del decano de la prensa nacional en estar interesado. Yo creo que instituciones serias, profesionales,
que tienen profunda raíz en Veracruz y también en la cuenca del Papaloapan, es muy importante que mantengan esa capacidad de propuesta y de respuesta o de análisis, ¿verdad? Y que esto permita a la gran comunidad veracruzana, no nada más aquí la del puerto, sino en general, tener una mejor retroalimentación de lo que se puede o se debe de hacer. Y nosotros estamos en la mejor disposición de aportar todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias por su visita. No, muchas gracias a ustedes. Nos despedimos, hasta la próxima.